En solo unas horas, el cielo sobre Silverton se convierte en una trampa mortal. Una cadena de tornados sin precedentes arrasa la ciudad, dejando a su paso destrucción y pánico. Mientras un grupo de cazadores de tormentas arriesga todo por capturar el fenómeno perfecto, los habitantes se enfrentan a la decisión más difícil: correr, resistir o sacrificarse por quienes aman. En Silverton cada segundo cuenta y el viento no perdona. Todo comienza con 4 amigos que pasaban la noche dentro de un automóvil, conversando y disfrutando del momento. De pronto, algo extraño aparece a lo lejos y se va acercando lentamente. Intrigado por la situación, uno de los jóvenes decide salir del vehículo para grabar con su celular, mientras los demás le gritan con desesperación que deberían marcharse de inmediato. En ese instante logran ver con mayor claridad de qué se trata: un enorme tornado que se aproxima rápidamente hacia ellos. La tensión aumenta y el grupo entra en pánico. A pesar de sus esfuerzos por escapar conduciendo, la imponente columna de aire los alcanza. La intensa presión destruye por completo el automóvil y lamentablemente los 4 jóvenes pierden la vida. Al día siguiente, la trágica noticia aparece en los principales noticieros, captando la atención de los denominados cazadores de tormentas, un grupo de personas que se dedica a registrar y documentar fenómenos meteorológicos extremos. Pete Moore, líder del equipo y encargado de realizar los documentales, convoca a sus compañeros Lucas Garrett, Jacob Hodges y Daryl Curley, quienes se desempeñan como operadores de cámara, junto a la meteoróloga del grupo, Allison Stone. Durante la reunión, Pete expresa su preocupación por no haber podido grabar nada relevante en el último año y les insiste en la necesidad de encontrar cuanto antes un fenómeno digno de ser documentado. Mientras se desplazan en busca de actividad climática, Allison observa en las noticias que el Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de tornado para 5 estados. Tras analizar la información, deduce que uno de los tornados tocará tierra a unos 300 kilómetros al norte. Pete, al escucharla, ordena de inmediato que el equipo se dirija hacia esa zona. Por otro lado, en la ciudad de Silverton, Donnie Fuller, un adolescente de 16 años que cursa la preparatoria, se encuentra en su habitación grabando un video para una cápsula del tiempo. En él se dirige a su yo, de 25 años en el futuro, contándole cómo espera que sea su vida y la edad que tendrán sus padres en ese entonces. De repente, su hermano menor, Trey Fuller, irrumpe en la habitación para molestarlo mencionando a la chica que le gusta. Luego se retira y enfoca la cámara hacia su padre, Gary Fuller, subdirector de la preparatoria de Silverton, quien desayuna mientras revisa algunos documentos del trabajo. Gary, algo distraído, le responde que está demasiado ocupado para conversar. Mientras se prepara para salir, Gary se detiene un momento a escuchar el noticiero matutino, en el que se anuncia el pronóstico del clima. Preocupado por lo que oye, murmura para sí mismo que tal vez sería prudente posponer la ceremonia de graduación. Al salir todos de casa, Trey toma la cámara y graba una pequeña entrevista personal para la cápsula del tiempo que comparte con su hermano. En ese momento, Donnie sale apresurado, toma su bicicleta y se dirige a la escuela. Su padre le pide que suba al auto para ir juntos, pero Donnie se niega, lo que da lugar a una discusión. El joven le reprocha la falta de atención que recibe de su parte y le expresa que por más que se esfuerce, siente que nunca será suficiente para él, ya que siempre encuentra motivos para criticarlo. Molesto, también le recrimina que, aunque ha trabajado con dedicación en la cápsula del tiempo que él mismo le pidió, parece no importarle en absoluto. Sin esperar respuesta, Donnie se marcha rumbo a la escuela. Volviendo con Pete, este recibe una llamada en la que le informan que se retirarán los fondos destinados a su equipo. Él pide que le concedan más tiempo, alegando que esa misma noche se avecina un tornado de gran magnitud. Además, explica que su retraso se debe a la meteoróloga que le fue asignada, a quien critica por carecer del instinto necesario para desempeñar correctamente su labor, sin percatarse de que Allison lo estaba escuchando. Poco después, ambos protagonizan una discusión acerca del destino que deben seguir para asegurarse de documentar un tornado. A pesar de la insistencia de Pete por dirigirse a Riverside, el equipo decide finalmente respaldar la propuesta de la meteoróloga, pues, después de todo, ella es quien posee el doctorado. Así, emprenden el camino hacia la ciudad de Silverton. Mientras el equipo ajusta la ruta hacia Silverton, se nos presenta el vehículo encargado de hacer posible la documentación de estos fenómenos naturales, el Titus. Se trata de un imponente transporte blindado, revestido con acero de 4 milímetros de grosor, equipado con 24 cámaras de vigilancia, ventanas de Lexa blindadas y, en la parte frontal, una cámara giroscópica estabilizada. Cuenta además con un cable de anclaje de 5 toneladas, un centro meteorológico en miniatura ubicado en la parte trasera, un anemómetro, un sensor de humedad, un potenciómetro y una torreta que permite una visión de 360 grados. A todo esto se suma una cámara de cine digital, capaz de capturar imágenes impactantes incluso en medio de la tormenta, con el objetivo de lograr la toma definitiva, el ojo del tornado. Sin embargo, lo más destacado del Titus son sus garras de anclaje, diseñadas para otorgar estabilidad frente a vientos de hasta 270 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, en la preparatoria de Silverton, Donnie conversa con su hermano, quien lo anima finalmente a acercarse a la chica que le gusta, Caitlin Johnston.
Donnie se presenta y le ofrece su ayuda para grabar un video como parte de la solicitud de su pasantía, propuesta que ella acepta con agrado. Por esta razón, Donnie decide delegar en su hermano Trey la tarea de grabar la cápsula de entrevistas para la ceremonia de graduación. Trey comienza a filmar entrevistas a distintos estudiantes y miembros del personal de la preparatoria. Entre los entrevistados se encuentra Todd White, capitán del equipo de baloncesto, un joven sencillo y despreocupado que resume sus aspiraciones futuras en 3 palabras: fama, dinero y una esposa atractiva. También aparece Kenny Hurst, capataz de obra, quien deja un peculiar mensaje para las futuras generaciones: estudien, destaquen o terminarán como estos perdedores, apaleando todo el día, en clara referencia a sus compañeros de trabajo. Luego interviene Madeline Smith, quien, mientras se repite a sí misma que en el futuro debería conseguirse un millonario, no se da cuenta de que la grabación ya ha comenzado. Finalmente aparece Dustin Cooper, un alumno sobresaliente que, mientras expone con entusiasmo su próxima investigación en la Universidad de Brown, es interrumpido por Todd, quien arruina su entrevista. Mientras tanto, en un hotel de Silverton, el equipo de Pete se encuentra ultimando los preparativos para la llegada del tornado. No obstante, al encender las noticias, reciben con sorpresa la devastadora información. La ciudad de Riverside ha sido azotada por uno de estos violentos fenómenos naturales. Pete ordena a todo el equipo retirarse del lugar. Sin embargo, apenas salen al exterior, el cielo comienza a oscurecerse de manera repentina y enormes bolas de granizo, irregulares y pesadas, empiezan a caer sin previo aviso. Allison, desconcertada, observa que sus estadísticas meteorológicas indicaban que las tormentas en Silverton se estaban disipando. Intrigada por la contradicción, decide revisar el radar Doppler. Es entonces cuando todos descubren algo inesperado y alarmante. La tormenta se está regenerando con fuerza. Mientras tanto, en la preparatoria de Silverton se desarrolla la ceremonia de graduación. Durante el discurso del director, el cielo, que hasta ese momento había estado despejado y cálido, cambia bruscamente. Se torna gris y comienza a llover. Ante la repentina alteración del clima, el director se ve obligado a dar por concluida la ceremonia de forma inmediata. Por su parte, Donnie ha ingresado junto a Caitlin a una antigua fábrica abandonada. Se encontraban allí para grabar el video que ella necesita para su solicitud de pasantía, sin tener idea del peligro inminente que se aproximaba. En paralelo, el equipo de Pete se dirige al lugar donde, según las predicciones de Allison, tocará tierra el próximo tornado. Una vez en posición, se preparan rápidamente para capturar la toma perfecta. Descienden de los vehículos y comienzan a filmar cómo la tormenta se forma lentamente desde lo alto. Las nubes se arremolinan, se densifican y finalmente el gran tornado desciende. En ese momento, los cazatormentas reciben nuevas coordenadas. Deben trasladarse 25 kilómetros al norte de Silverton. Simultáneamente, en la preparatoria, el director organiza el ingreso de los estudiantes al edificio para resguardarse de la lluvia. Sin embargo, el ambiente pronto se llena de tensión. El sonido estridente de las alarmas advierte que se avecina una tormenta de gran intensidad. El pánico comienza a apoderarse de alumnos y docentes que corren por los pasillos en busca de refugio. Mientras tanto, Pete, junto a Jacob y Lucas, llega a bordo del Titus al lugar exacto donde el tornado ha tocado tierra. Se trata de una zona abierta, un campo rodeado de granjas, sin muchas construcciones a la vista. Desde un punto cercano, Allison y Daryl los asisten por radio, guiándolos mientras las primeras señales del fenómeno comienzan a intensificarse. El aire se torna denso y pesado, las nubes giran con violencia creciente y el viento sopla en ráfagas secas, cargadas de polvo, ramas y hojas, arrastrando todo a su paso. Finalmente ocurre aquello que tanto habían anticipado. El tornado se aproxima rápidamente. A escasos metros de la intersección, Pete activa las garras de anclaje del Titus, asegurando el vehículo al terreno con el objetivo de atravesar el corazón mismo del fenómeno. Apresurado, da instrucciones a Jacob y Lucas para que continúen grabando, y él mismo se dirige a la torreta, decidido a obtener la toma de sus vidas, el ojo del tornado. En el preciso instante en que Pete ajusta la cámara y se sujeta con fuerza, esperando el impacto directo del fenómeno, ocurre un cambio inesperado. El tornado modifica su trayectoria y ahora se dirige con creciente velocidad hacia la preparatoria de Silverton. Mientras tanto, dentro de la institución, los maestros continúan guiando a los estudiantes hacia el refugio antitormentas. Tratan de despejar los pasillos y evitar aglomeraciones para facilitar una evacuación rápida y ordenada. Gary, al notar la ausencia de Donnie entre la multitud, se vuelve con preocupación hacia la entrada del edificio, donde Trey se encontraba grabando con su cámara el caos que comenzaba a desatarse cuando Gary se le acercó y le preguntó por su hermano. Sin embargo, Trey respondió que no sabía dónde estaba. Ante esto, Gary le indicó que se dirigiera de inmediato al refugio por seguridad. Una vez allí, les ordenó a todos que se pegaran a las paredes y mantuvieran la cabeza agachada.
Instantes después, el tornado llegó con toda su fuerza. Montones de papeles comenzaron a volar por los aires, los casilleros vibraban con violencia y el techo empezó a desprenderse por la presión extrema. Algunos estudiantes fueron arrastrados por la fuerza del viento y en un intento desesperado por sobrevivir trataban de aferrarse a lo que tuvieran más cerca. Aunque el fenómeno duró apenas unos minutos, el terror que sembró en toda la preparatoria fue indescriptible e imborrable. Cuando todo terminó, Gary intentó contactar a Donnie para asegurarse de que estuviera a salvo. Donnie logró responderle brevemente y le informó que se encontraba en una fábrica cercana, pero la señal se cortó repentinamente. El tornado se aproximaba peligrosamente hacia la zona donde él estaba, aunque Donnie aún no era consciente de ello. Fue entonces cuando el edificio en el que se encontraba junto a Caitlin comenzó a temblar. En cuestión de segundos, el techo se desprendió por completo y ambos cayeron a un hueco, siendo cubiertos por los escombros. Durante la caída, Caitlin resultó herida. Gary salió a verificar la situación exterior, pero lo que encontró lo dejó paralizado. Todo era un completo desastre. Escombros esparcidos por todas partes, vehículos aplastados y autobuses escolares reducidos a restos retorcidos completaban el paisaje devastador. Mientras tanto, los noticieros informaban sobre la magnitud del desastre causado por el gran tornado y el Servicio Nacional de Meteorología anunciaba la posible formación de un nuevo fenómeno. Allison, estupefacta, confesó que jamás había visto algo semejante. En ese momento llegó Pete, a quien le contó lo sucedido. Emocionado, él le pidió que lo guiara al punto más cercano para interceptar el nuevo tornado y que le enviara las coordenadas directamente a su GPS. Por su parte, Gary y Trey se dirigían a la fábrica abandonada con la esperanza de encontrar a Donnie. Trey seguía documentando todo con su pequeña cámara mientras avanzaban. En el trayecto, ayudaron a un anciano que había quedado atrapado dentro de su automóvil, sepultado entre los escombros. Al poco tiempo, más personas se sumaron a la tarea de rescate. Gary les indicó que se dirigieran a la preparatoria Silverton, donde sabían que había un refugio habilitado para tormentas. Luego, él y Trey retomaron el camino y tomaron un atajo con la intención de llegar más rápido hasta Donnie. Simultáneamente, el equipo de Pete se desplazaba hacia la zona indicada por Allison. En las calles, divisaron a dos youtubers que estaban grabando la devastación provocada por el tornado. Alarmada, la meteoróloga bajó de su vehículo para advertirles sobre el peligro y urgirles a buscar refugio. De pronto, entre las nubes comenzó a formarse otro tornado. Para su sorpresa, la amenaza pareció disiparse brevemente, pero casi de inmediato volvió a tomar forma, esta vez en una dirección distinta y mucho más próxima. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar otra vez, llenando la ciudad de un nuevo estremecimiento de miedo. Cuando la catástrofe comenzó a descender y a tocar tierra firme, arrasó con un edificio cercano, desatando un terror colectivo que se fundió en cada persona. Desesperados, los presentes corrieron en busca de un lugar seguro para resguardarse. Mientras Gary conducía, observó con creciente alarma cómo una nueva columna de viento comenzaba a formarse justo frente a ellos. Sin dudarlo, detuvo el auto y ordenó a Trey que bajara para buscar refugio. Trey logró entrar a un edificio cercano. Sin embargo, justo antes de que Gary pudiera seguirlo, un automóvil fue lanzado violentamente contra la puerta del lugar, bloqueando la entrada y obstruyendo el paso. De repente, Gary divisó a Allison, aferrada con todas sus fuerzas a la puerta del vehículo Titus. Se apresuró a ayudarla, consciente de que el tornado la arrastraría si perdía el agarre. Afortunadamente, la fuerza del tornado comenzó a disiparse y ambos, aún sujetos a la puerta, cayeron abruptamente al suelo. Cuando la calma regresó, ayudaron a salir a las personas que se habían refugiado dentro del edificio. En ese momento, Gary intentó llamar a Donnie, pero no tenía señal. Entonces, le pidió a Allison que le prestara su teléfono. Ella le preguntó a dónde se dirigía, y él respondió que al norte de la ciudad donde se encontraba su hijo. En medio de esta conversación, se escuchó una fuerte discusión proveniente del interior del Titus. Jacob, quien había sido incorporado al equipo por recomendación de Daryl, quería renunciar debido al miedo que sentía ante la situación. Sin embargo, Daryl, tratando de calmarlo, lo convenció de quedarse, recordándole el dinero que podrían ganar una vez que todo terminara. Inmediatamente Pete intervino, enfatizando la necesidad de apresurarse para seguir el próximo sistema meteorológico que se estaba formando. Gary pidió a Pete que los llevara, pero este se negó. Allison intervino entonces, logrando convencerlo. Pete le solicitó a Trey que fuera con él en el Titus, pero Gary expresó su preocupación por el peligro que implicaba. Allison intervino nuevamente, asegurando que aquel vehículo era un tanque, y solo así Gary accedió. Antes de subir, Pete le pidió a Trey que siguiera grabando todo lo que pudiera y le prometió una recompensa a cambio más adelante. Durante el trayecto, Pete le recordó a Jacob que no lo decepcionara, ya que aquel era el tornado que había esperado durante toda su carrera. Sin embargo, Jacob seguía sin estar completamente convencido. Por otro lado, en la camioneta, Allison intentaba comunicarse con su hija, pero la señal era débil. Al percatarse de su angustia, Gary intentó consolarla, iniciando una conversación breve pero profunda, en la que compartieron experiencias familiares. Él habló sobre la muerte de su esposa, explicando cómo aquel trágico suceso dejó un vacío inmenso para sus hijos.
tornados. La charla cambió cuando Gary confesó que nunca antes había visto tantos tornados. Daryl le explicó que era muy extraño que dos frentes tormentosos avancen en la misma dirección, pero Allison señaló que hoy en día eso ya no resultaba sorprendente, no después de fenómenos como Katrina o Jocelyn. Sin embargo, advirtió que era urgente encontrar una solución antes de que estos tornados comiencen a aparecer en lugares donde nunca antes se habían visto, ciudades como Los Ángeles, Chicago o incluso Londres. Por otro lado, Donnie y Caitlin se encontraban atrapados, buscando desesperadamente una salida. Ella le confesó que les había mentido a sus padres, diciéndoles que iría a la biblioteca. Luego le preguntó si recordaba lo último que le dijo a su madre. Donnie, con tristeza, respondió que siempre estaba resentido con ella por haberlos abandonado. Rememoró cómo solían pasar juntos los fines de semana y cómo, un día en particular, cuando su madre lo iba a dejar de regreso con su padre, quiso despedirse de él con un beso, pero él se negó y ni siquiera la miró. Aquella fue la última vez que la vio, pues poco después sufrió un accidente de auto que le costó la vida. Mientras Caitlin intentaba consolarlo, un ruido fuerte los desconcertó. Una tubería se había roto y el agua comenzó a inundar el lugar donde estaban atrapados. Mientras tanto, Pete observaba con creciente preocupación cómo se formaban múltiples vórtices en las nubes que empiezan a tocar tierra. Trey documentaba todo desde la torreta del vehículo. Las columnas de aire arrasaban con todo a su paso, destruyendo casas y arrastrando automóviles como si fueran simples juguetes. De repente, un tornado se acercó con furia hacia la camioneta en la que viajaban Allison, Daryl y Gary. El viento los empujó fuera de la carretera, volteando el vehículo. A su alrededor, cables eléctricos rotos comenzaron a prenderse fuego, aumentando la gravedad de la situación. Al percatarse de lo ocurrido, los ocupantes del Titus corrieron hacia ellos para rescatarlos. Lograron sacarlos del vehículo y todos se dirigieron a refugiarse en una iglesia cercana. Sin embargo, el fuego se extendió rápidamente y fue absorbido por uno de los tornados, que ascendió las llamas hacia el cielo, envolviendo la catástrofe en un infernal espectáculo de fuego y viento. Jacob intentó grabar de cerca antes de ingresar a la iglesia, pero el viento arrebató su cámara de las manos. A pesar de los gritos desesperados de sus compañeros, intentó recuperar el equipo. Fue entonces cuando el tornado lo atrapó, elevándolo hacia el cielo. Todos fueron testigos horrorizados de cómo su amigo era llevado en el torbellino en llamas y entre gritos fue calcinado. Desesperados, se refugiaron dentro de la iglesia. Cuando la tormenta se calmó, Gary intentó salir para continuar la búsqueda de Donnie, pero Allison, preocupada, lo detuvo suplicándole que no lo hiciera. Él le respondió que ella haría lo mismo si se tratara de su propia hija. Conmovida, Allison accedió a ayudarle. Sin embargo, cuando Allison intentó pedir ayuda a Pete, este se mostró molesto, pues parecía importarle más su documental que la gravedad de la situación. En medio de la tensión, Allison le reprochó que si no fuera por él, Jacob seguiría vivo. Daryl no compartió esa opinión y asumió toda la responsabilidad por lo ocurrido a su amigo. Le mencionó a Allison que él tratará de contactar a los padres de Jacob mientras ella acompaña a Gary en su búsqueda. Por otro lado, Donnie y Caitlin se encontraban cada vez más cubiertos por el agua que se filtraba a causa de la tubería rota. Desesperados, continuaron buscando una salida hacia la superficie. Justo cuando parecía que iban a morir ahogados, el teléfono de Donnie captó señal y trata de comunicarse con Gary, pero este no responde. Solo pudieron dejar un mensaje de voz informando sobre su situación crítica, el colapso del edificio y la ruptura de la tubería que los estaba inundando. Mientras tanto, Gary divisó a varias personas en un vehículo y les preguntó si sabían qué había ocurrido con el edificio abandonado, ubicado en la dirección de donde venían. Ellos respondieron que el edificio había colapsado y que no habían visto a nadie más allá. Allison sugirió que quizás su hijo ya había regresado a la escuela, pero Gary insistió en ir para confirmarlo personalmente. Continuaron conduciendo y entonces Gary escuchó el mensaje de voz que Donnie había enviado. Sin dudarlo, se dirigieron directamente hacia el edificio abandonado. En ese momento, el agua comenzó a subirles hasta el cuello. Donnie decidió grabar un pequeño mensaje para dejar un recuerdo a sus seres queridos. Caitlin expresó cuánto se arrepentía de no haberse despedido de sus padres. Donnie, con voz cargada de emoción, recordó que apenas una semana antes había estado grabando sobre el futuro de las personas. Habló de su pasado, se disculpó con su padre por haberle echado la culpa por lo ocurrido en su familia y le pidió que no culpara a Trey por las decisiones que él tomó, porque probablemente su hermano diría que fue idea suya, ya que siempre le gusta llamar la atención. Sin embargo, reconoció que Trey era alguien increíble y le pidió que viviera cada día como si fuera el último. Antes de perder el conocimiento, escucharon los gritos desesperados de Gary. Entonces pidieron ayuda desde una abertura. Todos lograron sacar a Caitlin, pero al ver que Donnie no salía, Gary entró al pozo y descubrió que el pie de su hijo
estaba atrapado por una escalera. Con esfuerzo, empujó la estructura y logró sacar a Donnie. Inconsciente, rápidamente le brindó los primeros auxilios, lo que permitió que su hijo despertara. En ese instante, Pete llegó a bordo del Titus y les ordenó que subieran al vehículo blindado para poder evacuar. Mientras tanto, en los noticieros informaban sobre la formación de otras dos columnas de viento que avanzaban hacia Silverton. Al tocar tierra, ambos sistemas comenzaron a unirse, formando un tornado de categoría F5. El presentador advirtió que se producirían vientos de hasta 500 kilómetros por hora. Al llegar a la escuela pidieron a todos que evacuaran el lugar, pero el director cuestionó por qué hacerlo si ese era el único refugio seguro contra la tormenta. Allison explicó que aquella tormenta era demasiado violenta para que el refugio resistiera, así comenzaron a evacuar a todos en los autobuses escolares. Mientras se alejaban, observaron cómo la preparatoria era arrasada por completo. Sin embargo, una torre de energía cayó sobre la carretera, bloqueando el paso. Al no poder rodearla, decidieron retroceder y subir a quienes habían quedado en un solo autobús, pero al intentar tomar otra ruta también encontraron el acceso bloqueado. En ese momento, Donnie le pidió a Gary que detuvieran el vehículo, pues conocía un drenaje cercano que podía servirles de refugio. Cuando llegaron a la entrada del drenaje, descubrieron que estaba cerrada con una rejilla. Entonces Gary los condujo a una alcantarilla cercana para poder entrar. El tornado se acercaba con rapidez y el viento comenzó a levantar vehículos con una fuerza aterradora. Un automóvil fue lanzado directamente contra la reja del drenaje. Al impactar, logró aflojarla. Al borde de ser arrastrados por la tormenta, todos se aferraron con desesperación a lo que pudieron encontrar. Sabiendo que sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, Pete entregó a Gary las grabaciones, convencido de que ese material podría salvar vidas en el futuro. Sin perder un instante, Pete se lanzó hacia el Titus y lo condujo hasta la reja del drenaje con la intención de bloquearla. Aunque desplegó las anclas del vehículo, estas no lograron fijarse correctamente. Gary y Allison anclaron el cable de la parte delantera del vehículo, logrando estabilizarlo, intentando que resistiera el embate de la tormenta. En ese momento, Pete fue hasta la torreta del Titus y se preparó para continuar grabando. El tornado los envolvió por completo. Autos, piedras y escombros comenzaron a impactar violentamente contra el vehículo. De repente, la tormenta pareció disiparse y el viento se calmó momentáneamente. Sin embargo, Pete, observando desde la torreta, comprendió con preocupación que solo se encontraban en el ojo del tornado y que el verdadero desastre aún estaba por desatarse. Cuando el viento volvió con una intensidad mucho mayor, empujó el Titus, provocando que la parte delantera del vehículo se desprendiera y saliera volando por los aires. La fuerza del viento comenzó a arrastrar a las personas hacia afuera del drenaje. Pete, que fue absorbido por la furia del tornado, se dio cuenta que estaba sobre las nubes. De repente, el Titus cayó abruptamente entre los árboles y la transmisión de la cámara se cortó. Mientras tanto, los noticieros anunciaban que la tormenta comenzaba a disiparse. En el silencio que siguió al desastre, Donnie y Caitlin se abrazaron con alivio, aunque Silverton había quedado completamente devastada. En las cápsulas del tiempo que continuaron, apareció Todd, quien reflexionaba sobre qué estaría haciendo dentro de 25 años. Ahora solo deseaba vivir un día a la vez, pues eso era lo verdaderamente valioso. Luego, un anciano compartió su pensamiento sobre cómo la humanidad, en momentos de crisis, puede mostrar lo mejor de sí misma. Más adelante, Allison apareció junto a su hija, quien comentó cómo, a pesar de todo, había logrado comprender a Pete, quien entregó su vida cumpliendo con su labor con una entrega total. Finalmente, Donnie, Gary y Trey aparecieron felices y agradecidos por haber sobrevivido y por seguir juntos, con la esperanza de poder ver aquel documental dentro de 25 años. Y así termina esta historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima.